Buenas, nos encontramos con dos personas del mundo del ajedrez educativo que marcan la diferencia. Y empezamos una serie de programas en los cuales vamos a unir los dos lados del Atlántico para hablar de este tema, del ajedrez educativo. Y comenzamos con Lupita Carpio, de México, y Juan Ramón Jerez, de Gran Canaria. Muy bien, buenas tardes, Lupita, buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenos días por acá. Empezaríamos por qué es para vosotros el ajedrez educativo y qué queréis conseguir con él, qué se puede conseguir con él. Bien, bueno, pues de acuerdo a nuestra experiencia acá en México y específicamente en la ciudad donde nosotros estamos, que es Guadalajara, hemos descubierto este camino del ajedrez educativo llevándolo de la mano con las materias académicas, desarrollando habilidades más allá de que se queden en el tablero, que lo ayuden a su vida cotidiana. Así que para nosotros sería usar el ajedrez como una herramienta paralela que trabaja en conjunto con lo mismo que busca cualquier otra materia o disciplina, lo mismo que buscan los maestros de matemáticas para formar en sus alumnos. Lo buscaría el ajedrez educativo también, o lo mismo que la clase de danza, de música, de artes, de ética. Quiero decir, estamos alineados. Creo que el ajedrez educativo se alinea con los objetivos que tienen las materias y en general la educación. Así que pues, es otro recurso más para apoyarnos. Perfecto. Y eso se buscaría. Juan Ramón. Para mí, básicamente, porque hay una discusión sobre ajedrez en la escuela, ajedrez educativo y ajedrez transversal. Hay un libro que saldrá próximamente de la editorial de Jordi Prior, Malayu, en donde dice que va a definir todo esto. Pero bueno, independientemente de que salga el libro o no, para mí ajedrez educativo es trabajar todas las áreas, todas las materias del currículo, usando una herramienta preciosa, un juego, deporte, arte, ciencia, un recurso educativo que es ajedrez. Y ajedrez transversal, yo entiendo como ajedrez transversal que un profesor, un maestro de un centro utilice dentro de su materia, la que imparta, la que sea, matemática, lengua, etcétera, que utilice las bondades del ajedrez para conseguir objetivos no solo ajedrecísticos, sino educativos. Y en relación a tu segunda pregunta, yo soy una persona que juega ajedrez desde los 7 años, Lupita no había nacido, sin duda, y el ajedrez yo creo que propicia individuos más autónomos, o sea, más fuertes mentalmente, más autónomos o independientes, te posibilita conocer personas, formas de pensamiento y cultura de otras partes del mundo. Entonces yo creo que el ajedrez para la vida es algo muy útil. A mí sí, particularmente... Sí. Vamos a ir desarrollando, pero vamos a ir primero haciendo una serie de preguntas y luego casi al final es donde quiero que entre los dos, sobre todo lo que hemos ido hablando, vayáis desarrollando vuestras propuestas y vuestras diferencias, si es que las hay, de opinión al respecto. Lo siguiente sería bien qué es el ajedrez educativo y quién debería impartirlo y dónde. Porque no solamente voy al ajedrez educativo que se pueda dar en las escuelas, también se puede dar en academias, porque dependiendo de qué países, a lo mejor el docente no puede impartirlo en un aula, pero sí puede impartirlo en una academia. Entonces, es una opinión, ¿eh? Por eso os planteo ahí, ¿quién y dónde? Bueno, creo que las personas más capacitadas son los docentes, que ya tienen las habilidades y que ya tienen este enfoque educativo por naturaleza. Y bueno, hay muchos docentes que quizás no conocen todavía mucho de ajedrez, pero conocen mucho de educación y es mucho más fácil instruirlos en la materia que al revés, a un ajedrecista quizás instruirlo en la docencia. Así que creo que el perfil adecuado sería un docente, pero
también hay unas combinaciones increíbles de docentes que ya son ajedrecistas. Y bueno, pues qué mejor ese perfil completo de la docencia con los conocimientos de ajedrez, donde pues me parece que hay cabida para que el ajedrez educativo se imparta en cualquier parte, ¿no? Con adultos, con niños, dentro de la escuela, en la academia. Creo que hay cabida para cualquier lugar. Juan Ramón. Mi opinión no difiere prácticamente en nada en lo que dice la compañera Lupita. Yo creo que el perfil más adecuado para trabajar lo que se denomina ajedrez educativo, sin duda alguna, es un docente. En primaria hablamos de un maestro de infantil y primaria, y en secundaria un profesor. Ojo, en secundaria un profesor, pero es interesante que tenga conocimientos de magisterio, ¿verdad? Con unos amplios conocimientos. Y digo esto porque en España hay profesores de física y química, pero que son a lo mejor diplomados o de grado, como se dice ahora, en física o química, y con la docencia están comenzando. Entonces, que tengan buena pedagogía. Y en las academias, por ejemplo, de recuperación de materia, etcétera, también, ¿por qué no?, se puede utilizar el ajedrez educativo como estrategia para dar cabida a esas materias que ellos intentan explicar, ¿sabes? Yo creo que el ajedrez, porque como el ajedrez se diferencia de otras cosas, que tiene un componente esencial, que es juego. Entonces, por medio del juego, yo creo que el ser humano aprende quizás más rápido y mejor. Pero por eso he querido... totalmente de acuerdo con mi compañera de México. Por eso he querido meter el inciso de las academias, porque evidentemente la academia se emplea en muchas ocasiones pues, para una materia que no se consigue aprender bien en la escuela, ¿no? Por ejemplo, hay quien no se le da muy bien las matemáticas y necesita un poco de apoyo, o cualquier otra materia. Y claro, si esa materia se la das con ajedrez de una manera más, con un componente lúdico que le vaya a distraer y que les haga más atractivo, a lo mejor se lo introduces mejor, ¿no? Por eso quería introducir lo de las academias, que si no parece que el ajedrez educativo se centra únicamente en los colegios, ¿verdad? En las escuelas. Muy bien. Y luego, bueno, vuestra experiencia. Vosotros dos tenéis experiencia en utilización del ajedrez académico, ajedrez educativo. ¿Cómo ha sido hasta ahora lo que habéis tenido? Explicarnos un poquitín. ¿Qué es lo que desarrolláis y vuestra experiencia? Lupita. Bueno, por acá en Guadalajara ya estamos por cumplir 10 años, cumplimos 10 años en febrero del próximo 2023, y pues ha sido un camino muy satisfactorio porque en un inicio nunca creímos que el ajedrez fuera a ser así de popular. Creo que es muy diferente iniciar o llevar el ajedrez a una escuela cuando se presenta de modo deportivo a de modo educativo. Y bueno, creo que abarca muchísimo más el ajedrez educativo porque este es para todos. No importa si vas a terminar siendo un jugador de ajedrez o no, pero ya en el camino conociste el ajedrez y te divirtió y te dejó algo. Y por eso se ha vuelto masivo, o sea, se ha podido masificar gracias al ajedrez educativo. O sea, esa es creo que ha sido una forma increíble de poder llegar a más niños que se acerquen al juego. Así que pues ha sido, hemos descubierto en el camino pues bondades, casos exitosos, y bueno, pues es moda que no pasa de moda. Genial, genial. Juan Ramón. Es una buena pregunta, pero hay que partir de la honestidad y de la sinceridad. Si yo pienso que el ajedrez educativo lo tienen que implementar los docentes, y como yo no soy docente, soy profesor europeo de ajedrez, sí tengo muchísima experiencia y he dado muchos cursos al profesorado, en los centros del profesorado, y muchas veces me preguntan si soy maestro, porque tengo mucha experiencia y muchos conocimientos, pero yo no soy docente. Por lo tanto, en base a lo que yo pienso, o en virtud a lo que
yo pienso, trabajar el ajedrez educativo como definición, no se puede decir que lo haya realizado. Yo he dado clases en centros ocupacionales con niños con problemas psíquicos, físicos y sensoriales. He trabajado con alumnos de magisterio del segundo curso de la carrera de maestros. He trabajado, como he dicho, en los centros de profesores, primaria, secundaria, infantil, en la prisión, en el reformatorio, con mujeres maltratadas. Pero hablar de ajedrez educativo, por mi parte, sería una temeridad. Que yo utilizo los recursos o las bondades del ajedrez, sí, sí. Y posiblemente esté muy entroncado con el ajedrez educativo. Ahora bien, utilizar las materias del currículo como tal, usando el ajedrez, no, porque no está dentro de mis competencias. Bueno, algo que todo docente necesita son recursos, evidentemente, que les ayude a diseñar nuevos recursos propios y a ofertar y a ofrecer al alumnado una educación, como decimos, muy variada, que vaya cambiando para que no les aburra, para que se entretengan y para que sea, pues eso, amena, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se ofrecen son las web. Y aparte de la web de Ajedu, tenemos Colabora de Aula de Jaque, la de Educachés de nuestro amigo Jordi Prío, el ajedrez en la escuela de Apolonio Domingo García del Rosario, tu paisano, de ahí canario, el ajedrez en la escuela de Miriam Monreal, DIN, la de didáctica, ¿no?, de innovación del ajedrez. ¿Qué utilizáis de esto vosotros? ¿Qué os parece esto de las web? ¿Qué recursos o qué hacéis? Porque es muchísima la oferta que hay. ¿Hacéis algún filtro? ¿Lo utilizáis este tipo de webs? ¿Vais a algún tipo de apartado en especial? ¿Qué recomendáis a los docentes? Porque es un mundo tan grande que te pierdes, ¿no? ¿O no? En mi caso concreto, y ahora voy a coger yo el turno con el permiso, Lupita. Perfecto. En mi caso concreto, yo no trabajo, yo trabajo el ajedrez presencial. Además, soy de las personas que creen mucho en lo presencial, en el mundo analógico. Yo sé que el mundo digital es una realidad, pero en mi caso concreto trabajo en mi propio local, ¿verdad?, que es bastante hermoso y tiene todas las comodidades para enseñar. Y también trabajo con proyectos con el gobierno, que bien que he ejecutado con el gobierno, como puede ser el de yoga y ajedrez, o ajedrez en los CIES para niños y niñas de secundaria. Y también, últimamente he trabajado con proyectos de tercero, del compañero de Semena, que él también tiene proyectos con el gobierno. Sí, sí. Pero en el tema de clases online, no es una experiencia que yo haya realizado. No iba por ahí, era por los materiales que ofrecen. Igual que tú, por ejemplo, tienes una web que ofreces materiales para jugadores de ajedrez y libros, que ofreces piezas. Vale, ahí son recursos, me refiero pues a vídeos, a artículos que escribís. Los recursos que ofrecen estas webs yo creo que son muy, muy interesantes. Yo cualquiera, el de Miriam, el de Apolonio, el de Jordi, o sea, estas webs todas, la de Colabora, de Aula de Jaque, yo creo que tienen una de recursos fantásticos. Iban por ahí, más que por lo otro. Hay varios compañeros, hay un maestro venezolano, no está en Ajedu, que vive en Guatemala, que se llama Richard Ramírez, que él da clases presenciales y online. En el grupo Ajedu, así que me viene a la memoria, José Luis Álvarez Luis, de Madrid, junto con su hijo, y sobre todo tras el tema de la pandemia, del COVID, ellos comenzaron a dar clases online. Y es muy interesante la cantidad de recursos que utilizan, y es una forma válida que sustituye, digamos, a la habitual, que es la presencial. Creo que la web de Miriam, por ejemplo, la web de Apolonio, y ahí pongo mucho énfasis, porque Apolonio, probablemente desde mi entender, es la persona que puso la primera piedra de lo que hoy se conoce como ajedrez educativo. Él tiene una web en Facebook, yo ya he perdido el número, no quiero decir si 10.000, 15.000 o 20.000, porque igual me quedo corto, y usa muchos recursos tácticos y estratégicos, muchos problemas y demás, y me consta que la gente está encantada, o sea que funcionan bien. En México,
Seguro que hay mucha gente que también Ahora lo nos utiliza, contará Lupita. pero ahora eso le toca a Lupita, que sabe más que nosotros de Bueno, México. ¿qué opinas? ¿Qué nos dices de si conoces estas webs que te he comentado y qué es lo que tenéis por ahí? Si algo me he dejado aquí. Las conozco muy bien y he pasado muchas horas invertidas ahí en las webs. Es verdad que de pronto uno se puede perder porque hay demasiado, hay mucho. Y creo que una de las comisiones que tenemos ahora para la nueva temporada de AGEDU es justamente un proyecto de tener todos los recursos reunidos en un solo lugar, de fácil acceso, de que lo encuentres fácil. Y bueno, a mí me ha pasado muchas veces perder, que busco algo que vi hace 6 meses, ya está imposible de volver a encontrar o muy difícil. Entonces creo que esa es una de las buenas propuestas que hubo para esta temporada y que haremos. Creo, estaré colaborando en esa misión justamente. Y bueno, por acá en México, la verdad es que si bien hay algunas profesores, algunas academias que tienen este enfoque, la verdad es que son muy pocas comparadas con lo que hay en España. O sea, España es nuestro, bueno, sí, claro, nuestro referente, y casi todas las actividades, ideas, propuestas, pues vienen de allá. Y nosotros las incorporamos, las adaptamos, por supuesto, a lo que acá se usa, pero sí, son el referente. Perfecto. Sí, la idea, por eso un poco la idea de esto, de que nos vayamos conociendo para que nos igualemos un poco, ¿verdad? Que vaya conociéndose todos los materiales. Bueno, para vosotros, ¿qué es el preajedrez? Aparte del preajedrez creativo, aparte del título de un libro que han escrito Joaquín, Jordi y Miriam, ¿qué es para vosotros el preajedrez creativo? Bueno, ¿Lupita? pues para mí sería pues casi obligado para la introducción del ajedrez, sobre todo para chiquitos, ¿no? Acá le llamamos educación preescolar, y bueno, para preescolar es obligado casi, ¿no? Iniciar por ahí, y creo que, o sea, para ajedrez sería una forma muy amigable, muy fácil, muy didáctica de introducir por primera vez a un niño al ajedrez. Y creo que uno no se lo puede brincar. ¿Qué lo hacéis ahí en México? ¿Ponéis un tablero en el suelo? Yo recuerdo la entrevista que hice a Miriam, en el cual hablaba de que utilizaban música, que utilizaban pues todos los elementos, ¿no? Es fantástico. Sí, ¿cómo lo sabéis ahí un poquito? Explícame. Sí, claro. Bueno, pues hay mucho de teatralidad. Uno se pone a cantar con ellos, a brincar, a moverse. Bueno, yo muchas veces me he sentido tal cual, así como en el circo, como siendo una payasita, así para motivar, para divertir, para llamar la atención, y ellos se meten en el cuento, en la historia. Así que sí, hay cuentos, hay canciones, mucha motricidad, mucho movimiento kinestésico, y pues sí, para las etapas de preescolar eso es lo ideal. Claro, con los niños un poco más grandes ya no funciona, ya no funciona igual, pero sí todo gira en torno a un poco de fantasía, de teatro. Juan Ramón. Yo estuve trabajando 2 años con infantil. En España antiguamente se llamaba preescolar. Desde hace unos años se llama la etapa infantil, que comprende de 3 a 5 años. Y uno de mis principales maestros o referentes fue Álvaro Albaina, que es un pedagogo de Euskadi, maestro de escuela y pedagogo. Cuando yo hice el curso de monitor nacional de ajedrez, allá por los años 90, principios de los 90, Álvaro Albaina nos transmitió esa pasión y esa sapiencia de cómo se trabaja en infantil. En infantil se trabaja en base de significación, es decir, se compran o se hacen los tableros gigantes de suelo o se pintan en el patio, depende de los recursos de cada uno, ¿verdad? Y los niños son las propias piezas. Entonces partimos de ese lado, de que los niños son las propias piezas. Y se trabaja la lateralidad, es decir, hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Se trabaja en las líneas maestras del tablero
columna, fila y diagonal, pero en función de las edades de los niños. No es necesario, a mi juicio, enseñarle a un niño de 3 años la palabra diagonal, que es un poquillo complicadilla. Y bueno, depende de las edades, es decir, con 3 añitos, tú lo que acompañas, por supuesto, también con canciones, con juegos de choque, como decía Lupita. Es importante hacer juegos de roles, por ejemplo, ustedes son los bomberos, los otros son los enfermeros, los otros los policías, y los niños van recorriendo las distintas líneas y las van identificando, ¿no? Lo que es evidente, ¿por qué creo que es útil el ajedrez en la etapa de preajedrez? O sea, el preajedrez, porque es útil en infantil. El preajedrez creativo, como tú bien has dicho, es una obra de 3 libros que ahora la han mejorado, de la editorial Balayu. Es necesario porque cuando el niño, yo no diría obligatorio, sí aconsejable o necesario, porque un niño que ha recibido ajedrez en la etapa infantil, cuando llega a primero de primaria, los conceptos abstractos, los conceptos espaciales, los ve más nítidos, ¿sabes? Porque has acostumbrado con él a trabajar los conceptos espaciales, ¿sabes? Muchas veces los niños adquieren conocimiento sin conocer los nombres. Los nombres no son tan necesarios. Lo importante es que el niño tenga esa visión que no solo sirve para ajedrez, sirve para el resto de las materias. Eso es lo interesante, ¿no? Bien. Y luego, no sé si conocéis los programas de desarrollo emocional, integración de Xavi García Bou, de Iván Martínez Perán. Seguro que hay más compañeros que los desarrollan. Si los conocéis, ¿qué opináis de ellos? Y si vosotros tenéis alguna experiencia en ese campo, en el campo del ajedrez utilizado para el desarrollo emocional y la integración social. Lupita. Sí. Bueno, yo la verdad personalmente estoy aprendiendo aún de dichos exponentes. Sí, los sigo y los leo. Todavía como tal, a meternos a emociones, no las implementamos aún. Es más como de habilidades, valores, pero como emociones aún no las tenemos bien definido como un programa como tal. Así que pues en ese sentido me encuentro aprendiendo, nos encontramos aprendiendo. Esperamos pronto también colaborar, ¿por qué no? Con ideas para ejecutarlo. Ajá. Bien, ahí te recomiendo que veas un poquito la entrevista, las 2 entrevistas, la de Xavi y la de Iván, y te darás cuenta un poquitín cómo a la hora de que los niños y niñas que vienen, en su caso, cuenta de personas que vienen, que en concreto vienen de ahí, de Iberoamérica, de Sudamérica, ¿verdad? O de Centroamérica, que vienen y, bueno, pues tienen una serie de problemas a la hora de la integración, que dejan allí toda su familia, dejan sus amigos, y claro, esos viajes, esa separación causa unos traumas, y entonces con la utilización del ajedrez les ayuda primero a ese contacto y a esa integración. Hacen todo una vez. Y además les hacen ver sus emociones de una manera distinta. Yo, sobre todo, el método de Xavi García Bou es que los 2 son muy buenos, pero cada uno a su manera. Juan Ramón, cuéntanos, que tú de eso nos podrás contar cosas, porque tú y Salazar habéis hecho cosas por ese terreno bastantes, ¿verdad? Y con la guagua esa del ajedrez y todo eso. Por ejemplo. Sí, bueno, eso ya, el proyecto de la guagua del ajedrez, que es un proyecto muy interesante, se basaba en acercar el ajedrez a los municipios más alejados. Es decir, en vez de que los niños que viven en zonas menos pudientes o más alejadas, en vez de que se tuvieran que desplazar, con esa guagua íbamos. Perdona, para quien no sepa, una guagua allí le llamáis a los autobuses. Sí, bueno, en México no sé si conocen la palabra, en Venezuela sí es muy conocido, pero una guagua es eso, un autocar, un autobús. Era un autocar preparado para jugar al ajedrez dentro del mismo. Imagínense que vamos a un lugar donde está lloviendo a cántaro. Entonces, los niños o los no niños se metían dentro de esa guagua o de autocar y jugaban. Y también teníamos unas mesas para sacarlas fuera y acercábamos el ajedrez recorriendo toda Canarias con esa guagua, ¿no?
Ujú. ¿Y qué más quieres Bueno, saber? sobre las técnicas de la transversalidad del ajedrez, como las que utiliza Alejandro Oliva con la música, eh, las del Shakeball, por ejemplo, la motricidad de Gustavo Martínez Serrano. Estoy hablando de compañeros o que estemos dentro de AGEDU, ¿no? Por ejemplo, de Espochés, de nosotros que hacemos temas de dibujo, pintura y otra serie de actividades, o Miguel Ángel Vidal con el tema de la papiroflexia, eh, ajedrez viviente de José María Salazar, Iván Martínez Perán, Juegos Reunidos de nuestro amigo Santiago del Río, que tiene una cantidad de juegos reunidos tremenda. Bueno, Lupita, ¿qué es lo que me puedes decir sobre las transversalidades? Bueno, ya meter algo ahí que a Juan Ramón le va a gustar porque le gustaba también. O de la gente nueva que entra al ajedrez gracias a esas transversalidades. Una pintora que escribe un libro, Miradas de Campeones, y que es Nistral Mayorga, que ha entrado al mundo del ajedrez a través de que le han encargado unas pinturas. Son transversalidades del ajedrez. De nosotros hacia afuera, que es lo habitual para que vengan, y también gente de fuera que entra al ajedrez, que es lo que buscamos a través de esas transversalidades. Lupita, ¿qué utilizáis vosotros ahí si utilizáis esas transversalidades para atraer y para animar el ajedrez dentro de la academia, de las aulas y en la calle? Sí, fíjate que tengo oportunidad de colaborar en capacitación a docentes y muchas veces los docentes son docentes de primarias y de escuelas secundarias. Y bueno, llegan con la idea de que la capacitación se trata de enseñarles teoría de ajedrez, estrategia. Algunos llegan muy confiados de que son jugadores y que no les vamos a enseñar nada nuevo porque ellos ya lo saben. Otros llegan un poco atemorizados porque no saben nada del ajedrez y les está capacitando o se busca capacitar para que ellos a su vez impartan algo de ajedrez educativo. Y la manera en que yo he tenido mayor aceptación con los docentes es justamente presentarles las transversalidades. Y es algo que he visto que les sorprende mucho porque dicen, yo nunca me imaginé que el ajedrez se pudiera llevar a cabo de esta manera. Ellos mismos empiezan a compartirme proyectos que podrían hacer. Por ejemplo, hay maestros de educación física que salen ya pensando en cómo los van a poner a correr mientras juegan ajedrez, o maestros de arte, de música, que ya están pensando en qué ritmos y secuencias usar, etcétera. Entonces sí esa ha sido una manera muy efectiva de lograr que el docente se involucre, que le interese. Esto va de la mano con con la pregunta inicial de quién debería de hacerlo. Y pues los docentes son el mejor perfil, pero iniciando por las transversalidades, porque a lo mejor no saben mucho de ajedrez, de teoría del ajedrez, pero las transversalidades pues los van a sacar les va a ayudar bastante, ¿no? Para poder llevar el ajedrez con los niños y niños que jueguen a cualquier nivel, porque las transversalidades son para principiantes, para intermedios, para avanzados. Y bueno, hablando de actividades, hemos también desarrollado varios materiales, juegos, concursos. Tenemos por ahí concursos de fotografía, de fotografía sobre todo, que se ponen muy, muy, muy buenos, temáticos, con ciertos temas. Genial, genial. Muy bien. Bueno, Juan Ramón, aparte de que hablarás de todo lo que tú quieras, hablarás también del libro de nuestro pero prefiero amigo. hablar de mis propias experiencias, Cuenta. como ha hecho mi colega Lupita en México. Cuando enseño ajedrez con un proyecto a través del gobierno, por ejemplo, estos de los chicos del primer ciclo de secundaria, niños de 12, 13, 14 años, bueno, en México será igual, secundaria, ¿verdad, Lupita? Aquí en España son 6 años de primaria y luego se pasa a la secundaria. Bien, que son 4 añitos. Pues suelo utilizar varias transversalidades. Por ejemplo, intento involucrar, si hay profesorado de inglés o francés, por ejemplo, creando un pequeño glosario o vocabulario, aprovechando esa semana que estoy o esos meses para que los niños aprendan en inglés
o francés el nombre de las piezas de ajedrez, pequeñas expresiones o vocabulario. Y entonces metemos al profesorado de idioma. Cuando son institutos de zonas deprimidas, de zonas de pocos recursos, me acuerdo la primera vez que un niño me dijo: yo no tengo ajedrez, Juan Ramón, ¿cómo puedo jugar a los reyes se enfadan en casa? Digo, muy sencillo, lo vamos a solucionar en clase. Cogí una cartulina, la pintamos en blanco y negro, luego en secretaría la plastificaron, y entonces le dije: mira, tú vas a coger 2 muñequillos que tengas en casa, o si no, a papá o a mamá. Yo siempre digo las cosas con un poco en plan mordaz, ¿no? Papá o mamá, fíjate el detalle, el que cocina en casa, le pides si te puede dejar una judía blanca y una negra, y ya tienes la figura. Si no, puedes utilizar lo que se te ocurra. 2 chapas, una la pintas de claro y otra de oscuro, y ya tienes tu tablero y tu figura. Entonces también implicamos al profesor o maestro de manualidades, ¿sí? Cuando hablo de historia, por ejemplo, cuando hablo de Napoleón Bonaparte, que era un gran estratega y se caracterizaba por jugar siempre con los caballos. Napoleón, que yo tengo algunas partidas de él y cualquiera que tenga interés las puede tener, solía jugar caballo F3 seguido de caballo C3. Pues aprovecho también para hablar de historia, y también le meto el gusanillo al de historia, porque el profesorado, a los ajedrecistas, se piensan o tienen una idea de que sí, que es un juego de mesa muy complicado y punto. Cuando ellos descubren, a través de concursos que realizamos de dibujo, de redacción, de pintura, etcétera, la cantidad de ajedrez y literatura, ajedrez y arte, la cantidad de posibilidades que tiene este deporte aparentemente de piezas inertes colocadas sobre unos cuadraditos, se asombran. Y luego creo que es muy interesante, esto es una asignatura pendiente para la gente que nos dedicamos profesionalmente a la enseñanza del ajedrez. Creo que hay que llevar el ajedrez a la calle. Nosotros y cuando digo nosotros, bueno, a través de mi organización, no hablo ya de la de Salazar, durante 3 años consecutivos conseguimos un proyecto con el Ayuntamiento Capitalino de la isla de Gran Canaria, que es Las Palmas de Gran Canaria, y le llamamos Aula Abierta de Ajedrez. Durante una semana generamos varias estaciones. Había un compañero que los viandantes se acercaban y dicen: un reloj, ese cronómetro de ajedrez. Digo, mire, este cronómetro, le contábamos la historia de quién se lo inventó, cuándo se lo inventó, por qué se lo inventó, cómo se utiliza, en qué ritmos de competir. Luego te viene la típica persona: ay, mira que yo aprendí un mate de una cabra o una oveja. Digo, ¿puede ser del pastor? Sí, pero no me acuerdo. Siéntese, por favor. Y eso es otra estación, le refrescamos. Luego hay otra estación para simultánea. Entonces, en aquella época, bueno, tampoco es que 20 años. Hace 20 años tú cogías en los papeles, que eso es para el gobierno, ¿no? Nombre, apellido, edad. A mí cuando era una señora me daba vergüenza, pero bueno, nombre, apellidos, edad, y teléfono móvil y correo electrónico si tenía. Esos datos, porque no había WhatsApp ni historias de esto. Y entonces, hoy en día, con la ley de protección de datos, eso no es posible. Y nosotros, en una semana, recuerdo, el primer año, se inscribieron o participaron 2.200 y pico personas. Wow. Ojo, no hablo de ajedrecistas, hablo de ciudadanos que van por la calle. Y hay que desmitificar las imágenes, digamos, negativas que tienen el ajedrez, que son unos bichos raros, ¿verdad? Que están encerrados en un cuarto oscuro o en un cuarto tal. Y luego también hay que celebrar la presencia de la mujer más activa que nunca en el ajedrez. Permíteme, y sin abusar mucho más del tiempo, que cuente esto. Me tropiezo con Maripino García Padrón. Maripino García Padrón es una mujer que ha sido campeona de España absoluta individual en 2 ocasiones, 4 años seguidos ganó el subcampeonato, y ella se retiró hace muchos años. Entonces, hablando con ella, me contaba que cuando ella tenía 18 años, estaba jugando un torneo
internacional aquí en Gran Canaria y le pusieron una flor y un perfume. Y ella se enfadó mucho, porque ella le dijo al árbitro y a los organizadores, si pone la flor y el perfume, se lo pone también a mis compañeros, a mis colegas hombres, no a mí. No soy el sexo débil. Esto es un juego mental, un deporte mental. Soy igual que mis compañeros. Y perdón, pero olé sus ovarios. Se me pusieron los pelos de punta. Sí, Las transversalidades del ajedrez quizás puedan ayudarnos también a los que somos más ajedrecistas a conseguir, tú acabas de decir algo importante, que se rompa esa barrera de la mujer en el ajedrez, esa barrera porque en las etapas infantil, digamos, en las etapas hasta 12 años, las chicas en el ajedrez federado incluso, pues hay bastantes. Pero ahí, como ocurre en todos los deportes, la mayoría de muchas chicas lo van dejando a 12, 13 años. Quizás con esas transversalidades que estamos hablando, que además se imparten en las escuelas, se podría conseguir mantener a las chicas dentro del ajedrez. ¿Lo veis como un medio si se aplica conscientemente pensando en ello? Sí, yo creo que sería una buena forma de mantenerlas enganchadas porque las niñas, bueno, buscan, o se sabe, ¿no? Que buscan socializar, que quieren expresarse, así que pues esta es una muy buena forma, ¿no? De hacerlo. Creo que sería determinante que las transversalidades estuvieran ahí para las niñas. Juan Ramón, además me gustaría entre los dos, si esto, que entre los dos pudierais desarrollar un poquito el tema, ¿os apetece? sí, mucho. Es que es un tema que me interesa mucho, persona. Y no soy mujer. Cuando se habla de ajedrez y mujer o ajedrez, a ver, muchos organizadores me comentan en privado, Juanra, es que nosotros separamos lo masculino de lo femenino para conseguir más dinero para el ajedrez. Bueno, eso lo puedo entender, no significa que lo comparta, lo puedo entender a nivel de política ajedrecística, pero a nivel de capacidades jamás he entregado un premio femenino en un torneo escolar, jamás. Yo entrego sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, me da igual que seas niño, niña o niñe, que haya quedado primera o primero, ese gana. No quiero destacar lo de ajedrez femenino, no me interesa a mí, pero que los otros hagan lo que les parezca. Sí, bueno, es un tema que conozco bastante bien. Ya sabes que desarrollamos un congreso por la igualdad de las mujeres en el ajedrez, No sé. muy importante, considerado por algunos el más importante a nivel mundial, y es un tema, pero bueno, yo aquí más bien quería entrar en lo que es las transversalidades del ajedrez, Lupita. ¿Se te ocurre qué harías o si estás haciendo algo ya, cómo lo implementarías? Desarrolla un poco, a ver qué se te ocurre. ¿Qué se podría hacer? Bueno, hay un par de colegios donde nosotros estamos implementando ajedrez educativo y son colegios exclusivamente para niñas, ahí no hay niños. Y bueno, las niñas se ven también muy competitivas entre ellas y se parece mucho a un grupo donde hay niños. O sea, es curioso, pues, porque sin los niños, ellas toman más o menos esos roles de competir, pero conservando esa parte que las caracteriza también como sociables, como empáticas, que les gusta a muchas la expresión artística, y creo que esa es una de las transversalidades que más usamos con las niñas, la transversalidad artística, porque a casi todas, es raro a una que no le guste pintar, que no le guste modelar, en plastilina, en diferentes cosas. Esa es una de las más usadas y también pues hay mucho de preajedrez con las niñas, aunque ya sepan jugar, porque eso creo que es algo que las acerca más a convivir y no importa el nivel de juego y no importa mucho si ganan o si pierden, o sea, se divierten más estando haciendo esas otras formas de jugar el ajedrez que jugarlo
vuelve normal. Ahora, quiero destacar que pues, estos talleres que tenemos no son, no son dirigidos a aquellas compitan, aquellas estén participando en torneos, pero siempre salen las niñas que, algunas que sí quieren competir y que van y juegan con los niños. A diferencia de Juan Ramón, nosotros sí solemos hacer reconocimientos especiales. Creo que, o sea, las dos cosas son válidas para mí. Hay torneos donde no hay reconocimientos especiales y resulta que las niñas son las ganadoras, primer lugar, segundo lugar absoluto, y ganan las niñas, y no hubo reconocimiento especial. Hay otros donde sí, y hay menciones a la participación de las niñas. Solemos hacer un torneo en el año que es femenil, y hay de pronto mucha queja de los niños, ¿por qué ellas sí tienen un torneo solo para ellas? Y ahí es muy, muy lindo explicarles, mira a tu alrededor, ¿cuántas niñas hay en tu grupo? No, pues 1, 2 niñas de grupos de a lo mejor 12 niños y 1 o 2 niñas nada más. Y tenemos oportunidad ahí de concientizar, de sensibilizar a los niños sobre la participación de las niñas, y luego resulta que los niños las motivan, lejos de querer, por ejemplo, intimidarlas, que es algo que ocurre bastante, pues ya como compañeros, como compañeras que son, ya las apoyan, las animan, las investigan. Bueno, vamos a lo siguiente. Y lo siguiente sería, todo esto que hemos hablado está muy bien, pero ¿qué formación deberían de adquirir los docentes y, en el caso hipotético, también monitores que apliquen ajedrez en escuelas y academias? Formación tipo la que tú, por ejemplo, tipo de la FIDE, formación como la que dan, por ejemplo, Miriam y en Aula de Jaque, específica dentro de ellos. ¿Qué formación pensáis que lo que se hace en la UNED, por ejemplo, también estos cursos que dan en la UNED, o lo que hace Miriam relacionado con la Universidad de Zaragoza, que todavía no está muy, pero bueno, ya lo tienen ahí, ya lo están aplicando? ¿Qué pensáis? ¿Qué formación deberían de impartirse al profesorado que dé ajedrez educativo, como el que se da aquí? Aquí se da un ajedrez relacionado con la universidad también, con materias universitarias de tronco común y las específicas de ajedrez. Bueno, de cara al profesorado, es más sencillo que el profesorado adquiera conocimientos ajedrecísticos para llevar al aula. Yo creo que Lupita estará en esa línea, ¿no? Es más sencillo a un maestro de escuela, a mí me gusta llamarlo maestros, a los de primaria, o profesor, enseñarle el ajedrez necesario, que ellos se armen o se empapen de ese conocimiento para ellos trabajar en el aula, que al revés. Al revés también se puede. De hecho, en España hay varias universidades, como lo que ha hecho José María Salazar el curso pasado, que te puedes formar desde el punto de vista didáctico, ¿sabes? Hombre, no porque hagas un curso de metodología didáctica o un curso de esto de no sé qué, de pedagogía, ya sabes. No, de hecho, cuando alguien termina magisterio y aprueba posiciones y va a un colegio y está, también depende mucho del carácter de cada persona, y está frente a 20, 30 niños, se va a equivocar mucho y va a tropezar. Es la experiencia, el día a día, el amor que tú pongas por mejorar o aprender, ¿no? Muy bien. Bueno. Sí, perdón, un inciso. Es que lo he dicho muchas veces y no lo he dicho esta vez y es muy importante. El ajedrez para los docentes se debe de intentar comenzar cuando están estudiando la carrera. Es decir, un curso de segundo de magisterio, que ahí se le introduzca el ajedrez, que se les enseñe ajedrez para que ellos luego lo incorporen cuando sean maestros en el futuro, ¿verdad? Quizá sería muy interesante, Lupita, que en ese momento de formación ellos pues se empapen un poquito del ajedrez, ¿no? Pienso, cuando es el docente. Lupita. Sí, Lupita, claro. Bueno, quería mencionar que, bueno, muchos docentes me preguntan, ¿no?, de cómo seguirse formando. Una vez, yo les doy un curso introductorio del ajedrez educativo, o sea, qué es, las transversalidades entre ajedrez,
y se van muy entusiasmados, muy contentos, con ideas de cómo implementarlo, pero contentos de descubrir que el ajedrez era mucho más de lo que se habían imaginado. Pero luego sí me preguntan en cómo seguimos o qué estudiamos, y la formación, como tú dijiste, de cursos, etcétera. Acá en América creo que han sido populares los cursos que ustedes han oído seguramente también de hablar del uruguayo Esteban Jaureguizar, que realiza por ahí varios cursos justamente en transversalidades, matemáticas, lingüística. Creo que eso es una buena oportunidad. Y bueno, personalmente tuve oportunidad de tomar varios, como desde el seminario de la Fundación Kasparov, que dejó muchas ideas, o sea, dio muchas ideas, y también tuve oportunidad el año pasado de conocer y de tomar algunos cursos en el Magic, con el Club Magic, que ya estaba enfocado, por ejemplo, a trabajar con niños, por ejemplo, con diagnósticos, ¿no? De déficit de atención, hiperactividad. Y bueno, eso me pareció fantástico como parte así de una currícula de un profesor de ajedrez, porque es inevitable que nos caigan niños que tengan ese diagnóstico, ¿no? Alguna vez en nuestros grupos nos van a venir, estén diagnosticados o no. Va a haber niños así. Entonces, pues creo que eso sería como lo que un docente de ajedrez debería tener en su formación. ¿Queríais comentar algo más alguno de los dos en este tema? Bueno, pues ¿conocéis sobre esto todo que hemos hablado de ajedrez educativo, algún programa que estén llevando, y esto es un poco meterme con los míos, pero bueno, que estén llevando la FENAMAC o la FEDA o la FIDE con relación al ajedrez educativo? ¿Algún programa que estén aplicando, que estén haciendo, o sobre la formación en este terreno? Bueno, aquí en México, que es la FENAMAC, eso es. Actualmente hay un programa, pero y muy completo y muy comprometido sobre alto rendimiento, pero no sobre ajedrez educativo. No hay ninguna línea de trabajo que se vea de momento, pero lo están haciendo los gobiernos. Hay gobiernos de varias partes del país. O sea, es más, la Secretaría de Educación la que lleva esos programas a cabo, porque la FENAMAC y los organismos deportivos gubernamentales están 100% enfocados a ajedrez de competencia. Sí, bueno, es su función, pero podían buscarse colaboraciones. No sé si... ¿Tú qué tienes al respecto? ¿Qué conoces al respecto, Juan Ramón? Yo tengo que decir, no voy a nombrar el lugar, pero sí me llaman, y hablo de docentes, quejándose de que tienen subvenciones de su gobierno, X, y en realidad lo único que se emplea el dinero es para que los niños jueguen ajedrez en el recreo. Claro, yo les pregunto, pero bueno, supongo que en el recreo juegan desde un punto de vista de ocio, pero esas clases mínimas para hacer algún tipo de juego, porque todos sabemos, los que nos dedicamos a esto, que yo puedo jugar a lo mejor a una carrera de peones, solo con peones. Tengo que tener conocimiento mínimo del peón, o el juego de las 8 damas, etcétera, ¿no? No, es que solo se está empleando en el recreo, compran un poquito de material, tableros y piezas de plástico, y ya, y se vende como bombo y platillo. Entonces, bueno, yo soy muy prudente, yo si tuviera más datos, nací con un cuchillo en la boca, yo voy a de vuelta, no tengo miedo ni nada. Pero hay que ser honesto, es decir, no puedes trabajar, no se puede hablar de ajedrez educativo y hacer una canchanchanada. No sé cómo sería la palabra mexicana. O sea, como un despilfarro, una tontería, una canchanchanada. Eso no puede ser, hay que ser serios, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Con los programas o las motos que nos quieren meter mucho. Yo no hablo de la FED,
Dios me libre, ni de la FIDE, ni... Yo no hablo de nadie en concreto. Yo hablo de que veo mucha gente en internet, hombres, mujeres y viceversa, con su método de ajedrez, y a mí me gusta mirar lo que hacen los demás, en primer lugar para aprender, pues siempre estamos aprendiendo de los demás. Pero hay mucho vendehumo en esto del ajedrez educativo. Perfecto. Muy bien, pues si queréis enviar un saludo a nuestros compañeros de Ajedu y a todos los amigos de Despochés que nos estén viendo, pues adelante, Lupita. Sí, bueno, pues toda nuestra admiración desde México para todos los compañeros de la red. Bueno, pues no hemos dejado de seguirlos desde hace ya mucho tiempo, años, lo seguiremos haciendo y colaborando. Pues muchos saludos, gracias por estar aquí y ojalá que tengamos mucha retroalimentación y muchos comentarios. Juan Ramón. Yo quiero saludar a los compañeros de Ajedu, que hay muchos que no conozco porque se han incorporado nuevos. También quiero saludar a México, que como he dicho en la entrevista es un país que lo considero mi segundo país, sin haber estado nunca físicamente, pero donde me consta que hay un gran amor por el ajedrez. En México la gente trabaja muchísimo. Hay gente que, depende de los contratos de empresa, solo tiene 7 días de vacaciones al año. Me consta que el mexicano es un gran trabajador. Casi iba a decir esclavo, perdón. Pero quería saludar a México, un país hermosísimo, seguro, porque he visto muchas fotos y algún día espero ir. Y bueno, a todos los aficionados del ajedrez en general y a ti, José Manuel Sierra, en primer lugar, por tu iniciativa, por tu idea, que es tuya, y me siento muy honrado porque no conocía a la señora o señorita Lupita, de compartir con ella pantalla y que ojalá con nuestro granito de arena hayamos ayudado a sumar, para remar en favor de Ajedu. Muy bien, pues yo os agradezco a vosotros dos muchísimo la atención y el tiempo que nos habéis dedicado, y a todos los que nos estéis viendo y escuchando, agradeceros vuestra atención, que no os olvidéis suscribiros al canal de YouTube para seguir viendo este tipo de entrevistas. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.